estamos en un seminario internacional para discutir varios temas centrales, uno muy importante para nosotros como Congreso de los Pueblos y es el tema de la paz. Este encuentro internacional en el que estamos participando tiene como objetivo reunir a personas representativas de diferentes organizaciones sociales de Colombia. Bueno, el objetivo de este seminario, uno de los objetivos es tener herramientas para esas discusiones en medio del proceso de paz. El seminario nos ha dado unos insumos de mucha calidad en la discusión, en la reflexión de lo que estamos viviendo en Colombia, de cómo estamos los procesos organizativos en Colombia, no solamente en esta coyuntura, sino que pensando estratégicamente hacia dónde debe caminar el movimiento social y político en este país. Estamos acá con la idea pues como inicial de poder recoger experiencias de otros países frente a cómo se han dado como los procesos de negociación, de diálogo, en el caso de la transición española, en el caso de Guatemala, El Salvador, y un poco cómo se ha venido afrontando el proceso de construcción social en Bolivia. Pues en el seminario hemos tenido la posibilidad de escuchar a compañeros de Guatemala, las experiencias de El Salvador, e inclusive hemos reflexionado sobre las experiencias de África. Vemos exactamente cuáles son los errores que se han cometido en otras partes del mundo frente a negociaciones. Me parece que a la luz de las experiencias de Guatemala y El Salvador, y que son referencias válidas, que una de las enseñanzas más importantes desde mi punto de vista es justamente valorar el papel que el movimiento social tiene que jugar en estos procesos. El movimiento social no puede y no debe ser simplemente un espectador de esos procesos de negociación. Es decir, el pueblo que quiere transformaciones económicas, la sociedad boliviana que quiere transformaciones económicas, necesita al mismo tiempo generar transformaciones políticas, necesita transformar la estructura de participación, por ejemplo, no delegada, no delegar a los representantes, a nuestros dirigentes o a nuestro partido de gobierno las decisiones fundamentales, sino el pueblo formar parte de esas decisiones fundamentales. Conocer, por ejemplo, la experiencia de España, de Bolivia, ahora de Guatemala, vamos, que aportan claridad frente a las mismas situaciones que se dan acá. Es, digamos, como ver que en el mundo entero, donde han habido estos mismos procesos que hoy nosotros apenas estamos caminando, pues se cometen los mismos errores. La transición española fue un momento fundamental en España porque pasamos de un régimen dictatorial a un régimen democrático. Pero en ese momento también este proceso de transición provocó un cambio de paradigma porque las fuerzas del régimen, las fuerzas dictatoriales consiguieron hegemonizar esa transición y obligar a los partidos de izquierda y a los sindicatos a aceptar cosas que en todo el proceso de lucha contra la dictadura no se había pensado que se podría llegar. Y comprender que hay una parte simbólica que se tiene que trabajar mucho y lo hablábamos en el momento de la transición española, que hubo mucho silencio frente a cómo fue el proceso antes, el proceso de desapariciones, o sea, cómo fue ese proceso. Hubo mucho silencio y solamente 30 años después empiezan a volver a esculcar en su pasado, y eso es algo simbólico que nosotros no podemos caer en este proceso de que sea borrón y cuenta nueva, de que se nos olvide qué pasó para poder dar un paso más, sino que también se tiene que avanzar en una reconciliación simbólica del tejido social de nuestra sociedad que permita en realidad generar un escenario para la paz. Que no hay paz sin que haya verdad, sin que haya justicia, sin que haya reparación integral, incluso sin que una muestra de una verdadera no repetición de estos crímenes pues ocurra por parte del Estado y de quienes han vulnerado estos derechos. Yo creo que también hay que resolver el tema de las reparaciones, o sea, hay que seguir insistiendo en que la reparación tiene que ser integral. Yo creo que tenemos que
que dar cuenta de cuáles son nuestras garantías de no repetición, y eso pasa por pensarnos cuál es el tipo de justicia que queremos. ¿Está preparada Colombia para una ley de amnistía? Y si va a haber una ley de amnistía, ¿en qué va a consistir? No se va a poder juzgar las violaciones de derechos humanos que se han hecho por los militares, por los paramilitares en el pasado. Es decir, se va a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a cerrar los ojos del pasado supuestamente cara a un futuro. La enseñanza que nos da España es que eso no es un análisis correcto, porque 30 años más tarde la transición española, hoy las heridas se vuelven a abrir porque se habían cerrado en falso. Entonces, más o menos tenemos que decidir si nosotros vamos a hacer una apuesta por lo que hicieron los compañeros en Argentina, por lo que hicieron en Chile, por lo que están haciendo hoy en Guatemala. Sí, porque eso, si nosotros no podemos esperar 30 años a que lo haga, a que salga, no, nosotros tenemos que estarlo pensando hoy, si esa es una apuesta nuestra, si eso hace parte de nuestra estrategia, o si nosotros creemos que con lo que salga de marco jurídico ahora de esos mecanismos institucionales, nosotros ahí alcanzamos mecanismos para lograr verdad, justicia y reparación. Esta negociación de paz en La Habana, pues es la última de muchas otras. Llevamos 30 años en negociaciones de paz. Creemos que la paz no se construye solamente en unas mesas de diálogo y negociación entre gobierno e insurgencia. Ha habido varios modelos de negociación de paz, yo diría fundamentalmente dos modelos. Uno en que se pone sobre la mesa una agenda de reformas o cambios sociales, y otra donde solamente se pone sobre la mesa la desmovilización de los combatientes y el supuesto paso de los combatientes a una lucha política legal. Las mesas de negociación o los diálogos que se han generado entre la insurgencia y los gobiernos en sí no representan la consecución de la paz, sino que lo que ha permitido en la mayoría de los diálogos y de las negociaciones es acuerdos en términos de la terminación del conflicto armado, pero no el alcance de la paz. Es que no comprendemos la paz sin cambios estructurales, no comprendemos la paz sin derechos, sin salud, no comprendemos la paz sin educación, no comprendemos la paz en medio de un gobierno que criminaliza la protesta. Yo diría que en los dos modelos, pues el más exitoso ha sido el que solamente se negocia la desmovilización, pero eso se ha aplicado con organizaciones armadas pequeñas y yo diría muy acabadas, muy diezmadas, y que ya han decidido de antemano salirse de la guerra. Desde el Congreso de los Pueblos nosotros hemos planteado es un país con vida digna, en donde se resuelvan los problemas estructurales a largo plazo, pero que se resuelva también en un proceso de transición, un programa, por decirlo de alguna manera, mínimo, que resuelva el problema de educación, el problema de alimentación, el problema de la salud, el problema de la vivienda, el problema del empleo en el pueblo colombiano, en la sociedad colombiana. En nuestro ideario está el concepto de que la paz con justicia social no es solo silenciar armas, llegar al armisticio, sino empezar a construir una paz donde la gente tenga su salud, su educación, su recreación, su trabajo, su alimento asegurado, lo que llamamos vivir dignamente. Ahora la agenda que se propone en La Habana, pues es un nuevo modelo de negociación con agenda. Esta es una agenda de pocos puntos, de 6 puntos, y a mí me parece que es uno de los aspectos positivos de estas negociaciones, en que se han señalado solamente 6 aspectos, pero son aspectos cruciales realmente.
problema de la tierra, el problema de la participación política, el problema de las víctimas, el problema de la droga y el problema de cómo poner fin al conflicto armado. Sin embargo, ha tenido grandes falencias, como por ejemplo lo mismo que se hizo en El Salvador. Es una negociación que se ha hecho desde fuera y desde arriba, y no desde dentro y desde abajo, como debería ser. Sino que en la construcción de la paz debe participar el pueblo colombiano organizado y no organizado. Bueno, el movimiento social ha venido construyendo unas agendas no de ahora, de mucho tiempo atrás, a través de distintas luchas y movilizaciones, pero a través de distintos acuerdos. El sector agrario tiene una agenda, tiene un programa. El sector de la salud, el movimiento estudiantil, los trabajadores han sustentado sus apuestas en lo que se llama un estatuto del trabajo, sobre lo cual también hay una propuesta. Igualmente los sectores de la minería, igualmente los indígenas. Para esto nosotros hemos realizado una propuesta de paz muy amplia desde las víctimas de crímenes de Estado, donde nosotros consideramos que no pueden haber amnistías, consideramos que la justicia debe tener una reforma amplia para que precisamente estos derechos, digamos que mínimos, pues sean reivindicados a las víctimas. Desde las cárceles se envió un documento y se trabajó un documento donde ellos hablan la necesidad tan grande de participar en un proceso de paz, pero un proceso de paz que sea incluyente. Ese ejercicio de legislación, digamos, de construcción de propuesta desde la base es lo que hemos denominado nosotros como propuesta de paz o propuesta, digamos, agenda social común para la paz también, que es como nuestra propuesta de país, ¿sí? Con modelo económico distinto, con una propuesta de educación, una propuesta de salud, ¿sí? Pero sobre todo construyendo escenario de poder desde la autonomía.